¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno. Como todos sabemos, hace unos días hemos lanzado el Frente Amplio UNE, con una enorme repercusión, porque es un frente que se muestra ante los ojos de la sociedad con posibilidades reales de llegar al gobierno de este país. Hemos hecho un acta compromiso que toma algunos aspectos programáticos y otros que tienen que ver con el acuerdo político que hemos fundado, y seguramente avanzaremos en un periodo relativamente breve a dotar a este frente de un programa, es decir, de decirle a la sociedad qué vamos a hacer si llegamos al gobierno. Este material que presentamos hoy es un aporte a ese programa que tiene una significación muy grande, porque después de 3 periodos de gobierno kirchnerista que terminan muy mal, que han desaprovechado una infinidad de oportunidades, la sociedad argentina tiene una significativa demanda en el sentido de decir, bueno, y si llegan al gobierno, ¿qué van a hacer? Eso que comentaba Margarita, que en términos de chicana nos decía Parrilli, en realidad esconde una demanda de la sociedad, ¿no? Demanda, por supuesto, a la cual este gobierno, salvo con mentiras, no puede abordar, porque como hace 11 años que gobierna y tiene que explicar la situación de la Argentina hoy, están jodidos. Pero sí es una demanda que nos hacen a nosotros. Entonces, este material es muy significativo a la hora de decirle a la sociedad qué pensamos hacer nosotros. Es un material, si ustedes tienen oportunidad de leerlo, muy abarcativo, con mucho detalle de las cosas que pensamos hacer. A mí me parece que hay que sintetizarlo para que sea más comprensible al hombre y a la mujer de a pie, al ciudadano común, ¿no?, que nos pregunta, bueno, ¿qué van a hacer? Yo voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que nosotros interpretamos que es lo más importante transmitirle a la sociedad, de cuál es el futuro que nosotros le ofrecemos. Yo creo en ese sentido que hay 2 temas básicos. Uno, tenemos que decirle que nosotros pensamos hacer una economía de crecimiento, pero con equidad y sustentable. Esta palabra sustentable es muy importante, porque venimos de una economía en crecimiento que no es sustentable. Por eso estamos en una crisis, ¿no es cierto? Entonces, después de algunos años de bonanza, se viene la crisis, se viene el desempleo, y se viene la pobreza, y se vienen los traumas que esta sociedad arrastra de añares. Entonces nosotros tenemos que decir que tenemos que hacer una economía sustentable, de crecimiento, equitativa y sustentable. Esa tiene que ser la definición del modelo económico de este país. ¿Qué significa esto? Este país ha tenido y tiene un grave problema, un grave cuello de botella, que es el sector externo. Sistemáticamente, desde el año 30 hasta la fecha, periódicamente este país entra en crisis porque tiene problemas del sector externo. Es decir, la relación entre lo que exportamos y lo que importamos no es buena. Algunos años, y a veces a costa de retracción económica interna, resuelve los problemas, pero en líneas generales se estrangula. Ese es uno de los momentos que estamos viviendo en la actualidad. Hay que resolver ese problema si queremos hacer una economía sustentable, si no, sistemáticamente no va a ser sustentable. ¿Y cómo hacerlo? Es cierto que tenemos que sustituir importaciones. Sigue siendo una tarea pendiente en este país sustituir un nivel de importaciones lo suficientemente alto como para que tengamos superávit comercial externo. Pero no es tan sencillo sustituir importaciones ahora. No estamos en el 45, ni siquiera estamos en la década del 60. Estamos en el año 2014. Y si uno analiza las importaciones que nosotros necesitamos resolver, son importaciones de un alto contenido tecnológico. Los 3 grandes déficits que tenemos nosotros en términos de sustitución de importaciones: la industria automotriz, la industria
tecnológica de información de Tierra del Fuego, y la industria viene de capital. Es muy difícil pensar en sustituir partes de esas industrias para disminuir las importaciones, que son de muy alta tecnología, si no pensamos en un mercado más grande que el nuestro. Por lo tanto, una base fundamental de la sustitución de importaciones es la integración del mercado regional y particularmente Brasil. Así lo plantea el documento claramente. Si nosotros no tenemos un mercado de 200 millones de personas que justifique inversiones en tecnología, en autopartes, en partes de la telefonía y en bienes de capital, es muy difícil sustituir importación. Podemos sustituir textiles, podemos sustituir importaciones de otro tipo, que en líneas generales las tenemos altamente sustituidas. Entonces el gran desafío en este aspecto es la integración del mercado regional y particularmente con Brasil. Eso hay que decirlo con claridad. Ese es el gran desafío si queremos sustituir importación. Pero sustituir importación solamente no alcanza. Hay que exportar más. Y no alcanza con exportar commodities, productos del agro sin elaborar, productos de la energía, productos de la minería, que son muy importantes, pero que tienen un techo insalvable porque construyen una economía interna deformada. No generan trabajo, no generan mercado interno, tienen un techo. Entonces el otro gran desafío que plantea este documento es industrializar nuestras exportaciones, incorporarle valor agregado, particularmente a nuestras exportaciones agropecuarias, y hacerlo a lo largo y ancho del territorio nacional, porque uno de los grandes problemas que tiene este país es que vamos a terminar viviendo todos en Buenos Aires, porque acá está el mercado de consumo de este país, y acá permanentemente converge población despoblando el resto del país. Si nosotros no somos capaces de generar un proceso de industrialización para el mercado interno y sobre todo para exportar en todo el territorio nacional, este no va a ser un país sustentable. Ese es el otro gran desafío que tenemos nosotros. Entonces, las dos bases para resolver el problema crucial de la economía argentina: el sector externo es sustituir importaciones apuntando al mercado regional y después al mundo, y elaborar valor para exportar. No quedarnos en un país extractivo de commodities, porque ese país no tiene sustento, no tiene viabilidad. Esos dos aspectos tienen que ir acompañados de tres cuestiones más que son fundamentales. La primera de ellas es infraestructura. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros una nación integrada del tamaño de la nuestra sin infraestructura? ¿Cómo vamos a ser competitivos? Supónganse que nosotros sustituyamos importaciones en San Luis, o en Catamarca, o en Salta. ¿Cómo vamos a ser competitivas si no tenemos una infraestructura de transporte, de comunicaciones adecuada para llevarla a los puertos? No vamos a ser competitivos. La infraestructura es el pilar donde se tiene que sustentar ese proyecto de aumentar nuestras exportaciones y sustituir nuestras importaciones. Y dentro de la infraestructura, el eje principal es la reconstrucción de la red ferroviaria. El gran crimen del menemismo, continuado por este gobierno, es haber destruido la red ferroviaria. Porque ¿cómo vamos a hacer nosotros competitiva nuestra economía si tenemos un transporte caro? ¿Alguien puede pensar que con camiones en un país de la magnitud de la Argentina, en términos de kilómetros, podemos nosotros ser competitivos? Imposible. En algunos casos podemos desarrollar la hidrovía, pero sin trenes es imposible hacer competitiva esta economía y realmente sacarla del atraso en que está. Necesitamos energía barata. El otro gran crimen del menemismo, continuado por el kirchnerismo y agravado a límites insólitos por el kirchnerismo, el haber perdido el autoabastecimiento de petróleo y de gas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros industria competitiva sin energía barata? Es imposible. Fíjense ustedes que uno de los grandes problemas que tuvo Estados Unidos en los últimos 20 años o 30 años es haber tenido energía cara, y por eso perdió competitividad y por eso ha perdido la batalla con otros países que se vuelven más competitivos que ellos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en un país con 40 millones de habitantes y una economía de 400.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno para ser competitivos sin energía?
Ese es el gran desafío que tenemos por delante, energía barata. En lo inmediato tenemos el gas y el petróleo a explorar. En el mediano plazo tenemos que poner energía renovable. Si no tenemos energía renovable, no vamos a ser un país con futuro. Ese es el otro gran desafío que tiene esta Argentina en los años por venir. El tercer desafío es una educación de excelencia. ¿Cómo vamos a tener nosotros un país competitivo si no tenemos una sociedad con una educación de excelencia? ¿Cuáles son los países parecidos a nosotros que en los últimos 30 años se desarrollaron competitivamente? Los que se desarrollaron con educación. Corea del Sur, Finlandia, China. ¿Qué hicieron? Invirtieron y desarrollaron la educación en todos los niveles. Educación de excelencia. Nosotros con los niveles educativos actuales, ¿qué desarrollo industrial podemos tener? ¿De dónde vamos a sacar la mano de obra calificada para las nuevas tecnologías? Mano de obra obrera, mano de obra técnica, mano de obra profesional si no tenemos una educación de excelencia. Ese es el tercer pilar donde se tiene que sustentar una economía en crecimiento y equitativa y desarrollada. Si no, no lo vamos a poder hacer. Y por último, el crédito. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros una economía que no tenga crédito? La economía argentina, la identidad financiera mediante que este gobierno no cambió, es una economía donde no tiene crédito a la producción y particularmente no tiene crédito a la pequeña y mediana industria, porque los bancos pueden hacer lo que quieran. Y un Estado que tiene muy débiles bancos estatales no resuelve tampoco el problema. Sin crédito, ¿a dónde se ha visto que funcione una economía con tecnología, con desarrollo sin crédito? Sin crédito accesible además, que facilite el desarrollo. Ese es otro de los pilares. Necesitamos fuertes bancos estatales. Tenemos que construir un Banco Nacional de Desarrollo, que no se roben toda la plata como hicieron con el viejo Banco Nacional de Desarrollo, pero tenemos que tener un Banco Nacional de Desarrollo. ¿Cómo promovió las exportaciones de Brasil? Con su Banco de Desarrollo. Necesitamos generar un nuevo banco hipotecario, necesitamos banco del Estado y necesitamos una nueva ley de entidades financieras que fuerce a que los bancos del sistema financiero operen sobre la producción, no sobre el consumo. Ese es el otro gran desafío. Esos cuatro pilares, infraestructura, energía barata, educación de calidad y crédito, son los que tienen que sustentar una economía distinta. Esa es la propuesta que le tenemos que hacer a la sociedad. Este es el camino para crear una nueva economía. Por supuesto, de nada sirve la económico si nosotros no tenemos plata. ¿Cómo tenemos que decidir de dónde vamos a sacar la plata? Porque todo eso que yo dije requiere plata, requiere recursos. Y como sabemos, es allí donde se libran las batallas políticas, ¿no? Alguna vez lo llevaron a la guillotina un rey por aumentar impuestos. ¿Es así o no es así? Es decir, nosotros tenemos que determinar de dónde va a salir el dinero para hacer esa nación. Nosotros creemos que ese dinero tiene que salir esencialmente de tres lugares. De la renta que nos dan nuestros recursos naturales. La renta de los recursos naturales esencialmente tiene que estar al servicio del desarrollo del país. Tienen que tener ganancias razonables las empresas que operan allí, pero tienen que estar al servicio el agro, la minería, el petróleo, que son nuestros recursos naturales, tienen que dar sustento a una economía distinta. Ese es el principal lugar donde tiene que salir dinero. En segundo lugar, de los sectores más concentrados de la economía. Aquí dice, hay que cambiar el sistema impositivo. Nuestro sistema impositivo se concentra en los impuestos al consumo principalmente, particularmente a través del IVA. En todos los países desarrollados, los impuestos progresivos parten del impuesto a las ganancias. Eso significa que quien más tiene, más paga. Eso tiene que ser principio rector del sistema impositivo, a través del cual los sectores más concentrados de la economía no se la lleven en pala, como dijo una conocida presidenta, sino que se lleven una parte y otra parte se va al desarrollo del país. Y en tercer lugar, de inversiones extranjeras. Tenemos que plantear, tenemos que dar seguridad jurídica para que vengan las inversiones extranjeras. Inversiones extranjeras que no sean para el saqueo del país, que sean para el desarrollo del país y para la ganancia de esas empresas. Pero tiene que haber inversión extranjera. Miremos Brasil, miremos Chile, miremos la cantidad de inversiones extranjeras que concentra.
También las inversiones extranjeras tienen que ser un elemento de desarrollo de este país, ¿cómo no? Si nosotros necesitamos capital. Ahora bien, para todo eso necesitamos un Estado fuerte. Ese Estado que dijo Margarita, necesitamos un Estado fuerte, un Estado eficiente, un Estado transparente. Toda una revolución hacer un Estado eficiente, hacer un Estado transparente en la Argentina. Pero necesitamos un Estado fuerte, no solo para que nos garantice la educación, la salud, la seguridad, sino también para que intervenga en la economía, para que intervenga en el sistema financiero, para que intervenga en las empresas de servicio, para que garantice que todo esto se pueda llevar adelante. Sin un Estado fuerte, una nación como la nuestra no puede sustentar un proyecto de desarrollo con crecimiento y con equidad. Es mentira. El Estado débil, ¿no? El Estado débil que sostienen algunos que quieren venir a este frente, es una mentira que puede ser una Argentina distinta. El Estado débil es el Estado de Menem, el Estado de la dictadura, es el Estado débil. Nosotros necesitamos un Estado fuerte, eficiente y transparente, no para el capitalismo de amigos ni para la corrupción, pero fuerte. El otro gran desafío no es económico, es social. Nosotros tenemos que hacer una sociedad amigable, donde valga la pena vivir. Convengamos que esta sociedad crecientemente no vale la pena vivir. Los que tienen más plata se ponen en los barrios privados, y los que tienen menos plata se cierran en los guetos de las villas miserias y los barrios carenciados, y la clase media y los trabajadores son la mortadela del sándwich. Esa es la sociedad que se ha ido generando. No hace falta que yo se lo explique, todos sabemos que es así. Esa es la sociedad que tenemos que cambiar, porque ¿de qué sirve tener una economía en crecimiento, sustentable, equitativa, si no se puede vivir? Si estamos permanentemente con el corazón en la boca. Tenemos que cambiar esa situación. Hay 4 elementos que le tenemos que decir a la sociedad que vamos a cambiar para hacer una sociedad más amigable. Todos sabemos que hay un montón de sociedades en el mundo que son amigables. No es que estamos hablando de utopía irrealizable. Hay que decirle a la sociedad, en primer lugar, la pobreza. La pobreza es lo que hace menos amigable esta sociedad, para los pobres y para los que no son pobres. Allí está el corazón de los problemas sociales, de los que son pobres y los que no son pobres. Si no somos capaces de resolver la pobreza en este país, no vamos a poder construir una sociedad mejor. Ese es el gran desafío en el terreno social. Por supuesto, la economía tiene que contribuir a eso. Tiene que contribuir a que la gente no se venga del interior a los grandes centros urbanos. Tiene que contribuir con trabajo digno. El Estado tiene que aportar educación, políticas sociales, trabajo cultural. Pero ese es el principal desafío social de nuestro gobierno. Terminar con la pobreza en la Argentina, si no la Argentina no va a ser vivible. Esto es así. En segundo lugar, el problema del narcotráfico. Está creciendo aceleradamente y nos va a llevar a situaciones extremadamente traumáticas. No hace falta que lo diga. Miremos Latinoamérica y nos vamos a dar cuenta. El problema del narcotráfico es muy grave a futuro para esta sociedad y para cualquier sociedad. Tenemos que desplegar una estrategia seria, responsable y firme frente al narcotráfico, que tiene que ver con un observatorio nacional, que tiene que ver con un desarrollo de las investigaciones centralizadas nacionalmente, con la colaboración entre los ámbitos nacionales y los ámbitos provinciales, con todo lo que hemos dicho. Esa es la tarea es una de las tareas de la hora, el problema del narcotráfico. Pero debo decir que la estrategia de represión al narcotráfico como estrategia principal en el mundo que trazó Nixon para acá ha fracasado. Ha fracasado y ha transformado para mal todas las sociedades donde la han desplegado. Y si no, observemos el panorama en Latinoamérica. Nosotros tenemos que hacer política, pero que tenemos que tener una visión real si queremos hacer una sociedad y una Argentina distinta. La base para empezar a resolver el narcotráfico es la despenalización, como sucedió en los Estados Unidos con el alcohol. No es cierto que porque el narcotráfico tiene mercado de consumo, y mientras el mercado de consumo exista y eso esté ilegal, es imposible resolver el problema del narcotráfico en la estrategia. Tenemos que ponerle límites, tenemos que controlarlo, pero no es cierto que lo vamos a poder resolver si no abordamos el problema del consumo, no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud. Para nosotros eso es hablarle ya sé que en la sociedad
Hay muchísima gente que no lo entiende. Ya sé que hay intereses que se tocan. Ya sé que hay cuestiones culturales en el medio. Pero no nos engañemos, no va a haber solución real a ese problema mientras no abordemos la discusión sobre el problema del consumo y la despenalización del consumo. El delito y la inseguridad, el otro gran problema de esta sociedad. Hay múltiples políticas, lean acá. Ahora, mientras no transformemos las policías que se han gestado de la dictadura a la fecha, no jodamos. Si los que los cuidan son parte del delito, no vamos a erradicar el delito ni lo vamos a disminuir. Hay que pensarlo seriamente. Si no transformamos las policías y generamos policías que no estén vinculadas al delito, no hay solución al problema del delito en la Argentina. Un candidato presidencial viajó a Estados Unidos a hablar con el ex intendente de Nueva York, el de la tolerancia cero. Lo que no dijo ese intendente es que la tolerancia cero, antes de empezar con los delincuentes, empezó con la policía. La primera tolerancia cero que tuvo ese tipo, con todo lo cuestionable que puede ser lo otro que hizo, fue con la policía. Si no tenemos tolerancia cero con el vínculo de la policía con el delito, no vamos a resolver el problema del delito en la Argentina. Y el cuarto problema, me está retando Cristina, y el cuarto problema para hacer una sociedad vivible es la defensa y el ejercicio real de todos los derechos. Si los derechos no se ejercen, los derechos humanos, los derechos de la minoría, los derechos de género, en plenitud en esta sociedad, no tenemos una sociedad verdaderamente en condiciones de vivir. Tenemos que ser defensores y promotores de los derechos de las personas, porque eso es lo que hace a las sociedades realmente maduras, en condiciones de vivir amigables y de afecto. Muchas gracias.